Hola mis estimados de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyojin. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 4, debes saber en quién puedes confiar. Después de haber derrotado a Godzilla, los mutos estarían mirando hacia una dirección donde pareciera que ya tenían un lugar específico hacia donde dirigirse. Ante esto el muto hembra se transformaría en un humano, ya que ella ya tuvo contacto con unos, a lo que el muto macho, algo sorprendido, extendería su ala y ella subiría comenzando a volar. Los mutos estarían viajando hacia otra isla donde sentían una gran cantidad de energías pequeñas, a lo que al mirar hacia abajo verían que un barco estaría debajo de ellos. Ante esto el muto hembra le diría al muto macho que sería un buen ejercicio destruir ese barco, a lo que el muto macho asentiría su cabeza. En eso el muto hembra bajaría de la espalda del muto macho cayendo en el agua. Mientras tanto abajo del barco de la nada un enorme destello de luz de color rojo habría deslumbrado momentáneamente a la tripulación, a lo que ellos, bastante intrigados, se asomarían y dirían que fue eso. En ese momento el capitán gritaría: detengan el barco. En eso el barco se detuvo, a lo que les comenzaría a decir: ¿alguien más vio eso? A lo que las demás personas que iban a bordo le dijeron que sí, pero en eso escucharían un fuerte rugido que los asustó y verían que desde el cielo una enorme criatura estaría dirigiéndose hacia ellos, algo similar a la película de Godzilla 2014, donde los mutos llegan a San Francisco y el muto macho se enfrenta a los militares. Seguimos, a lo que todos comenzarían a disparar, siendo inútil ya que el monstruo fácilmente destruyó el barco. Ante esto algunas personas habrían saltado al agua, pero otras no correrían con la misma suerte, y después la gente vería cómo ese ser saldría del agua con lo que quedaba del barco en sus fauces, y en eso verían cómo destruiría lo que quedaba y comenzaría a volar otra vez, pero en eso escucharían otro rugido, pero esta vez sí vendría del agua, a lo que la gente comenzaría a notar que el agua se comenzó a teñir de un color negro, pero se empezó a poner cada vez más y más negro, a lo que la gente, muy asustada, comenzaría a nadar rápido, pero en eso unas fauces salieron del agua, acabando con la vida de la gente que sobrevivió al ataque, a lo que el muto hembra se transformaría de nuevo en humano y el muto macho la sacaría del agua. Tiempo después los mutos habrían llegado a la isla Paradise. En eso, mientras ellos se adentraban más a la isla, encontrarían un hoyo gigantesco, a lo que bajarían a inspeccionar y el muto macho se transformaría también en humano. Después el muto hembra le diría: sí que por fin optaste por una forma humana, a lo que el macho le diría: cállate. En eso el muto hembra le diría: solo fue un comentario, a lo que ella le diría, cambiando de tema: ¿este hoyo crees que sea una entrada a la tierra hueca? A lo que el muto diría: no sabría decirte, ya que nosotros salimos de un agujero similar a este y puede que otro monstruo también lo haya hecho, a lo que ella diría: buena observación. En eso ella comenzaría a caminar y el muto macho le diría: espera, ¿qué haces? A lo que ella le diría: para comprobar o descartar ambas posibilidades la única manera es entrando en él. A lo que ella sin más rodeos entraría al agujero, a lo que el muto macho suspiraría de fastidio. Mientras tanto en otra isla habría llegado un comunicado de que el barco que se dirigía a la isla Paradise nunca llegó, a lo que todos comenzarían a preguntarse por qué nunca llegó y qué fue lo que pasó, a lo que se habría tomado la decisión de mandar otro barco, pero en esta ocasión con 3 individuos que recibieron el poder de los titanes cambiantes. En eso Bertolt, Reiner y Annie irían camino al barco. En eso comenzarían a platicar entre ellos, donde Reiner diría cómo fue posible que un barco de 30 metros fuera fácilmente destruido, con que se habrían topado las personas que iban a bordo, a lo que Annie diría: tal vez haya sido una ola o tal vez se hayan topado con una tormenta, a lo que Reiner diría: pero de todas maneras debería haber alguien que haya sobrevivido, pero no se supo nada más. En eso llegarían a la playa y el capitán del barco les diría: acérquense, nos han informado que el barco que se dirigía a la isla Paradise nunca llegó, por lo que nos han dado la misión de ir hacia allá para sustituir a las personas que iban en ese barco, en caso de que encontremos a la gente que iba
a bordo ustedes tomaran sus lugares en la misión. En eso Annie frunciría el ceño y Reiner le diría qué ocurre a Annie, a lo que ella le diría, se preocupan más por llegar y cumplir la misión y no les interesa saber cómo está la gente, siquiera si sobrevivió. A lo que Reiner le diría, la guerra es así Annie, somos guerreros y haremos lo que sea para cumplir con nuestras órdenes, así que debes de olvidarte de esa misericordia. Entonces partirían de nuevo a la isla. Mientras tanto, con los mutos, ellos habrían entrado al agujero, viendo que habían una serie de cuevas que iban a distintos lados, a lo que la hembra diría, esto parece un camino a la tierra hueca, pero se divide en diferentes caminos, a lo que el macho diría, y que nos importa lo que sea este lugar, aquí no hay algo que nos sirva, a lo que la hembra le diría hasta el momento. En eso él le diría, oye, observa esto, a lo que ella le diría, ¿qué pasa? A lo que el macho le señalaría un lugar y ella observaría y un poco sorprendida diría, huesos, increíble. Entonces se acercarían y comenzarían a ver el cementerio que se encontraba ahí abajo, a lo que el macho diría, este cráneo tiene una estructura similar a la de esa especie de simios gigantes de la isla Calavera, a lo que ella diría, no se parecen, son ellos. A lo que el macho le diría, ¿qué estás diciendo y cómo sabes eso? A lo que ella le señalaría otro hueso, y el macho vería que habría otro cráneo de otra especie diferente, a lo que él diría, los demonios Calavera están también en este sitio, a lo que diría, eso quiere decir, a lo que ella diría, sí, estamos en la isla Calavera, a lo que el macho miraría con asombro a la hembra, a lo que después ella le diría, y eso significa que estos túneles son por donde ellos pasaban, a lo que diría, lo que eso significa que si buscamos adecuadamente encontraremos más agujeros, a lo que el macho diría, ¿y para qué queremos movernos por debajo? A lo que ella le diría, mientras tú vuelas, yo podré estar aquí abajo y crearé algunos cuantos temblores mientras cavo para agrandar más estos agujeros, y así no solo podremos pasar desapercibidos, también podremos evitar a Godzilla, a lo que el muto macho quedaría sorprendido por eso. Después ellos saldrían del agujero, después en lo que irían caminando por ahí, verían como unas criaturas parecidas a los humanos, que asesinaron, estarían caminando por ahí. Nota, esta sería la apariencia de los mutos en su forma humana. Seguimos, a lo que el muto macho diría, entonces es aquí donde están todas esas presencias, a lo que la hembra diría, sí, por cierto, no te llaman la atención estas criaturas, a lo que él diría, a mí no me importa lo que sean ellos, si se meten en mi camino, los aplastaré, a lo que ella diría, nunca cambias, a lo que ella le diría, a mí sí me llamaron la atención, así que investiguemos sobre ellos, a lo que el muto macho algo enojado aceptaría. Tiempo después, ellos llegarían a un lugar donde podrían observar unas murallas, a lo que el muto macho diría, por lo visto estos humanos no son tan tontos, pero eso no nos detendrá, a lo que ella le diría, no seas estúpido, mira, esas murallas no son para nosotros, a lo que el muto macho miraría hacia donde estaba señalando el muto hembra y vería cómo esas criaturas estarían golpeando el muro, a lo que diría, sí que son para ellos, pero si son para ellos porque son muy grandes. ¿Crees que también habrían sido para mantener fuera a los demonios Calavera? A lo que ella diría, vamos a averiguarlo. Aquí, a diferencia de Raleigh, a ellos les sería indiferente si alguien los ve, así que entrarían por la parte de arriba, a lo que el muto macho diría, vaya, así que detrás de estos muros hay una ciudad, a lo que ella diría, sí, por lo visto sí. En eso unos soldados que estaban patrullando por ahí llegarían y les apuntarían con un arma, a lo que les dirían, ustedes quiénes son y ¿cómo llegaron aquí? Respondan o les dispararemos, a lo que el muto hembra le diría, tú ya destruiste el barco, déjame a mí divertirme un poco, a lo que el muto macho solo la miraría con enojo y se cruzaría de brazos, a lo que ella en un movimiento rápido estaría atrás de ellos, a lo que los soldados reaccionarían después, y en eso el muto hembra atravesaría a uno de los soldados en el pecho, quitándole el corazón y apretándolo, quitándole la vida. Ante esto el otro soldado, asustado, intentaría correr, pero el muto hembra lo atraparía sin ningún problema, a lo que después lo tomaría de la mandíbula y se la arrancaría, y después tomaría su cabeza y comenzaría a apretársela haciendo que explotara. Ante esto ella estaría con una sonrisa sádica, a lo que el muto le diría a modo de sarcasmo, no pudiste salpicar más sangre, creo que no me llenaste toda la cara, a lo que el muto hembra le diría, burlona, para la próxima, si quieres acuéstate y exprimiré sus
cabezas arriba de ti, a lo que el macho frunciría el ceño, a lo que ella diría oye estos sujetos, tenían un uniforme al igual que los que se encuentran allá abajo, a lo que él le diría ¿y qué quieres que hagamos? A lo que ella le diría ponérnoslo y así podríamos pasar desapercibidos, a lo que él diría bien, en eso se colocarían el uniforme de los soldados, y tirarían sus cadáveres por el otro lado de la muralla. Ante esto el muto macho también le diría oye no deberíamos tener un nombre, para en caso de llegar a necesitarlo, a lo que ella le diría, tienes razón, en eso se pondrían pensativos y ella diría mi nombre será Cersei y él diría el mío será Jon. Tiempo después ellos bajarían y comenzarían a caminar por ahí, donde después ellos se detendrían en seco y se mirarían fijamente a lo que se irían a un lugar donde no hubiera mucha gente y Jon le diría sí que sobrevivió a la caída, a lo que Cersei le diría por lo visto sí, me sorprende que pudiera colocarse de pie después de recibir una caída de esa altura, a lo que él le diría, no sería mala idea, darle una pequeña bienvenida, a lo que ella le diría tranquilo Jon, no seamos predecibles primero veamos qué es lo que hace, a lo que ella le diría debemos de rodear nuestro cuerpo con pulsos electromagnéticos, de esta manera evitaremos que él nos detecte, a lo que el macho asentiría y sus cuerpos comenzarían a brillar en un tono naranja rojizo, a lo que después ellos estarían ocultos y estarían muy atentos, ya que podrían sentir como Godzilla se estaría acercando a lo que ellos dirían se está dirigiendo por ese río, a lo que una vez que Godzilla salió, los mutos estarían observándolo detenidamente para cualquier movimiento que hiciera, a lo que Jon diría, por lo visto tomó la forma de un niño, a lo que Cersei le contestaría, sí, supongo que él también quiere información, pero no cualquier información ya que en otro caso, habría tomado una forma ya adulta al igual que nosotros, aló. Que Jon diría, pero aún con su forma de niño, no debemos subestimarlo, ya que no olvidemos que es un Godzilla, a lo que la hembra sentiría y en eso verían como un rayo caería atrás de las murallas a lo que Jon diría, que fue eso, en eso verían como una de esas cosas, pero más grande rompería la puerta, en eso las criaturas de afuera comenzarían a entrar, a lo que él le diría, no sabía que habían de ese tamaño, en eso él le diría a ella, espera ¿sentiste eso? A lo que ella le contestaría, sí, esto es extraño, repentinamente la presencia de esa cosa, cambió a una más pequeña como la de estos humanos, a lo que le diría supongo que lo sabremos más adelante, en eso verían como los titanes, comenzarían a comerse a la gente y una señora con su hijo irían corriendo así, ellos sí les diría que por favor, que la ayudaran a lo que el macho miraría a la hembra y ella asentiría, a lo que Cersei le diría a la señora no se preocupe los ayudaremos, a lo que ella con lágrimas de felicidad les diría muchas gracias en eso cuando la señora se dio la vuelta para cargar a su hijo, Cersei habría atravesado el pecho de la señora, a lo que ésta miraría la mano de Cersei y después ella la sacaría, haciendo que la señora cayera muerta, haciendo un ruido seco en el piso, ante esto el niño comenzaría a llorar y gritaría, mamá, y se acercaría para ayudarla pero a milímetros de tocarla el macho tomaría al chico por el cuello y apretándolo se lo rompería, lo que después Jon tiraría el cuerpo del niño arrojándolo, a lo que Cersei diría, vaya sí que le diste una muerte rápida a lo que él diría, fue divertido ver su cara de miedo, angustia y de impotencia, a lo que ella le diría, bien larguémonos de aquí, a lo que él le diría oye por lo visto Godzilla está ayudando a las personas, a lo que ella le diría tienes razón a lo que él le diría, ¿te parece si le damos un pequeño mensaje de que estamos también en esta isla? A lo que ella le diría buena idea. Entonces, ella se dirigiría al agujero y con su forma de kaiju comenzaría a golpear la caverna así comenzando a excavar, pero a la vez esto comenzaría a generar un temblor en la zona de arriba, a lo que Jon desde el cielo se quitaría el campo electromagnético y después vería que Godzilla detectaría su energía, en eso estaría a punto de ir a donde estaba Cersei, pero vio que Godzilla estaría volteando hacia donde la gente estaba siendo devorada por esas cosas, a lo que después Jon vería que dejaría de temblar comenzando a suponer que Cersei había dejado de golpear la caverna, en eso volvería a activar su campo electromagnético, y vería que Godzilla voltearía y frunciría el ceño al ya no detectar su energía, a lo que Jon diría, muy bien Godzilla acabas de entrar a nuestro juego, serás tú quien decida, atraparnos o preocuparse por esos insectos, entonces ellos se irían de ese lugar, tiempo después todo pasaría con normalidad, donde Cersei y Jon habrían
espiado a Godzilla sobre qué es lo que hacía, pero no sabían a dónde iba, ya que ante eso Godzilla sabía cómo escabullirse. Mientras tanto, un día antes de la ceremonia de la graduación de los cadetes, en la mañana Raleigh estaría caminando por el campo de entrenamiento, donde después vería a Annie recargada en una cabaña, mientras los demás cadetes hacían diferentes tareas, a lo que él se acercaría y ella voltearía a verlo. En eso Raleigh le mostraría algo envuelto en papel y le diría: un trato es un trato, a lo que ella desconcertada tomaría la bolsa y la abriría y vería que ahí se encontraban unos peces preparados y cocidos, a lo que ella sorprendida le diría: ¿cómo los conseguiste? Y él la miraría y le diría: te dije que tengo mis métodos, a lo que Raleigh estaría a punto de irse, pero en eso ella lo detendría y le diría: no es de caballeros dejar a una frágil y débil señorita como yo comer sola, a lo que Raleigh, algo desconcertado por ese comentario, la miraría y ella le daría un pedazo. En eso él, sorprendido y algo desconfiado, miraría el trozo, a lo que ella le diría: ¿qué pasa? Los caballeros no comen pescado, a lo que él tomaría el pedazo. En eso, Raleigh y Annie se irían al lago, donde Annie sorprendió a Raleigh queriendo entrar al agua, a lo que se sentarían y ella le diría: mi nombre es Annie Leonard, pero puedes decirme Annie, a lo que Raleigh le diría: mi nombre es Raleigh Stroker, pero puedes llamarme Raleigh, a lo que ella le diría: ¿de dónde vienes, Raleigh? A lo que él le diría, mintiéndole, que venía de un pueblo al sur de la muralla Ross, y así continuarían platicando, donde Annie le contaría su historia, pero no le diría de dónde venía. Después Annie se levantaría y le diría: bien, debemos regresar al campamento, si no sospecharan de nuestra ausencia, a lo que Raleigh asentiría. Después, de camino al campamento, Annie miraría a Raleigh y él le contestaría que si pasaba algo, a lo que ella negaría con su cabeza. Después de esto todo transcurría con normalidad. Mientras tanto, con los mutos, ellos habrían estado investigando acerca de la historia de esa isla, pero ellos no querían que Godzilla se enterara del lugar donde estaban, así que después de preguntarle a las personas que sabían de la isla, ellos los asesinaba para que no hubieran testigos. En eso ellos estarían caminando por ahí donde Cersei diría: por lo visto Godzilla también eligió un nombre de humano, por lo que nos dijo ese chico Thomas, a lo que Jon diría: sí, así sabremos un poco más de su paradero. Durante el tiempo que Raleigh estuvo en el entrenamiento, los mutos también se habrían enterado de lo que son las murallas y de lo que los protegían, a lo que Cersei le diría a Jon: oye, ¿acaso esos chicos de ahí no son los que también estuvieron en el campamento con Raleigh y sobre todo ese chico rubio? A lo que Cersei diría: sería buena idea preguntarles acerca de nuestro buen amigo Raleigh, ¿no crees? A lo que Jon asentiría su cabeza.